De manera breve se mostrará en este video cómo es que surgieron los primeros intentos del ser humano de desarrollo de la ingeniería y tecnología. Hoy, muchas cosas que son cotidianas para nosotros implicaron grandes retos y mucho esfuerzo para lograrse. Se le llama prehistoria porque aunque la humanidad ya tenía cierto grado de desarrollo, no dejó de evidencia escrita o alguna forma de narración de los eventos. Así, hay cosas que hemos asumido, pero frecuentemente cometemos errores. Todos hemos escuchado acerca de la evolución del hombre. De hecho, este grabado es muy famoso. Pero es así, esta historia tiene algunos huecos. Seguramente han escuchado del eslabón perdido. En el transcurso de miles de años y de manera gradual, algunos simios fueron transformándose en cada generación para ir convirtiéndose en el ser humano que somos ahora. Hasta que en 2008, en África, y por accidente, se encontraron fósiles que parecen pertenecer a una mujer y un niño, con huesos diferentes a cualquiera que se hayan encontrado antes. ¿Podría ser este el eslabón perdido? Sí, pero debieran aparecer los restos de más individuos parecidos a ellos. Hi, I'm Lee Berger, and I'm here at the Rising Star site. But I want to talk a little bit about a controversy that's emerged with Australopithecus sediba. We announced a couple of days ago that we had 9 papers in a special edition of the journal Paleoanthropology that summarizes our sort of total knowledge of sediba to this date, and some discussion of where it fits in the human family tree. Some of us interpreted that as the possibility that Sediba is a very good candidate ancestor of the genus Homo. Somehow, in the press, particularly in the United States, it got picked up as that Sediba is the missing link. And I'm doing this video today to tell you that Sediba is not the missing link. It's not that it isn't fitting into the family tree necessarily in one of those ways of perhaps being the ancestor of the genus Homo. It's not the missing link because there's no such thing as a missing link. Evolution doesn't work that way. That t-shirt model of human origins where you see one thing giving rise to another thing, giving rise to another thing, that was an idea that should have been thrown out in the early 20th century. It's just maintained because it's easy to explain. But human evolution is much more complex than that. I actually like to use a term like the braided stream. That's how evolution works. Sometimes you see streams or streams of water that are the species diverging away, and they may never interact with the main channel again. Sometimes they go off and they come back and enter the main channel in the way that we have some Neanderthal DNA inside of us, for example. But in that model, there's no place for any one species to be centrally, directly the ancestor of the next one. It's just more complex than that. So what I hope is that we stop using the term missing link. De cualquier forma, fue el Homo habilis el primero en utilizar herramientas que él mismo preparó, es decir, no solo es que usara alguna vara o hueso para golpear, sino que afiló piedras para hacer cortes y, con huesos rotos, formó una especie de daga o lanza. Es hasta la llegada del Homo sapiens que se producen grandes cambios en su forma de vida. Dejamos de ser nómadas, empezamos a cultivar y a pescar, a vestirnos, a construir muchas más sofisticadas herramientas y con nuevos materiales. La civilización de los sumerios, la primera civilización, fue gloriosa. Su desarrollo, la escritura, el arte, arquitectura, ingeniería y muchas otras cosas. Lo que nos lleva de vuelta a poner sobre la mesa el asunto del eslabón perdido. ¿Cómo tuvimos tantos cambios en tan poco tiempo? De andar desnudos recogiendo insectos y fruta para comer, a construir ciudades, e incluso desarrollar inicios de industria y comercio. Los sumerios contaron que vinieron seres del cielo y como necesitaban fuerza de trabajo para asentarse, estos analizaron a las especies que encontraron y decidieron que el primate era el animal más prometedor para ser convertido en su trabajador.
así que lo modificaron genéticamente para hacerlos aptos al aprendizaje. Por todo el mundo y en diferentes épocas se han encontrado objetos que no corresponden en ese lugar. Por ejemplo, que no se contaban con los materiales o herramientas para realizarse, o que no se aprecia una evolución previa, como si de la nada se creara un artefacto complejo. Hay muchas cosas que incluso hoy día, con toda nuestra sabiduría y tecnología, no entendemos siquiera qué son o para qué sirven. Aquí en este caso podemos observar el astronauta de Pakal o el astronauta maya. Este grabado en piedra ilustra lo que, en opinión de científicos de diferentes países, pareciera referirse a algún tipo de nave voladora. El top 10 de los misteriosos artefactos fuera de lugar. Para esta lista veremos artefactos extraños que se han encontrado en lugares a los que no pertenecen, sin ninguna explicación de cómo llegaron ahí. Número 10. Disco celeste de Nebra. La representación dorada y latina del cosmos encontrada en este disco de bronce reconocido por la UNESCO se considera actualmente la más antigua y auténtica de su clase. Esta representación visual del universo presenta estrellas, ya sea la luna o el sol, así como un fenómeno meteorológico o varias galaxias. Pesando aproximadamente 2 kilos y midiendo menos de 30 centímetros de diámetro, el disco del cielo fue descubierto por ladrones y cazadores de tesoros en el estado alemán de Sajonia-Anhalt en 1999. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de que se remonta a la edad de bronce, la técnica artística que se utilizó no se parece a ninguna de las que se sabe que provienen de la cultura unetiche de esa época. Eso y los metales parecen venir de diferentes orígenes. Entonces, ¿para qué sirve y de dónde vino realmente? Número 9. Cubos de Coventry. En mayo de 2020, Will Reed y sus hijos quedaron impactados cuando sacaron con sus manos 60 cubos ornamentados de un río de Coventry, Inglaterra, mientras pescaban con imanes. Los cubos están hechos de plomo y presentan grabados y símbolos inusuales, así que, como es lógico, Reed se lanzó rápidamente a internet para intentar descubrir el misterio. Se cree ahora que los cubos forman parte de un ritual de oración hindú que consiste en tallar los cubos para invocar la protección de ciertos dioses cuando se lanzan a la corriente de agua. I don't know how useful it is. Every cube is behaving individually. There's no meaningful pattern. Some respond to proximity, some create mood swings. Esto no ha sido confirmado y, más que eso, no está claro por qué tantos de ellos estaban en el mismo lugar del río Sowe, en Inglaterra, entre muchos otros destinos. Número 8. Dodecaedros romanos. Estos misteriosos objetos de 12 caras han sido descubiertos en toda Europa, abarcando el territorio del antiguo Imperio Romano. Desde el siglo XVIII se han encontrado más de 100 de ellos, pero a pesar de su prevalencia, no hay registros que expliquen lo que realmente son. Parece que su propósito era tan obvio y ampliamente conocido por los romanos que nadie se molestó en escribirlo. La teoría más popular es que se usaban para tejer, pero hay muchas más explicaciones. Podrían ser adornos, podrían ser aparatos de medición, podrían haber sido usados en alquimia y algunas pruebas sugieren que uno fue usado como portavelas. Número 7. El mapa de Piri Reis. La historia registra que la costa antártica fue definitivamente vista a principios de 1800, por lo que es tan inusual que este mapa del siglo XVI parezca mostrar la masa terrestre antártica. Creado por el famoso cartógrafo otomano Piri Reis, está basado en docenas de mapas contemporáneos, la mayoría de los cuales ya no existen. Muestra la extensión de la exploración europea en América, pero una extraña masa terrestre parece sobresalir de la mitad del Brasil actual. Esto ha llevado a especular que se sabía de la Antártida mucho antes de su descubrimiento oficial, aunque no se puede ignorar la contradicción de qué tan al norte aparece esta masa. Lo más probable es que sea el hipotético supercontinente Terra Australis Incógnita que se creía que existía en esa época, pero ¿quién puede confirmarlo? Número 6. El pájaro de Saqqara. Se han encontrado muchas cosas inusuales en las tumbas del antiguo Egipto y una de las más extrañas puede ser el famoso pájaro de Saqqara. Los egiptólogos creen que este modelo de madera representa un pájaro, aunque muchos se han limitado a señalar su similitud con los aviones. Otros creen que es una prueba de que los antiguos egipcios tenían aviones avanzados. No es la única vez que los artefactos han sido identificados como aviones. Los aviones Quimbaya son un conjunto de objetos de otros encontrados en Colombia, actualmente en exhibición en el Museo de Oro. Aunque los arqueólogos creen que son modelos muy estilizados de insectos y peces, es difícil negar que se parecen más a vehículos que a animales. Número 5. El penique de Maine.
Esta moneda fue desenterrada en Maine, Estados Unidos, en la década de 1950, lo que no es particularmente significativo, pero sorprendentemente fue identificada más tarde como un centavo vikingo del siglo XI, del reinado del rey Olaf III de Noruega. Esto parece implicar que los vikingos desembarcaron en Nueva Inglaterra cientos de años antes de la llegada de Colón. Es posible que el centavo haya encontrado su camino hacia el sur desde los acuerdos en Groenlandia y Terranova durante los intercambios comerciales con los nativos americanos. Sin embargo, también se ha sugerido que el centavo puede haber sido simplemente plantado en el sitio como parte de un elaborado engaño. Número 4. La cabeza de Tecaxi Calixtlahuaca. Moviéndose mucho más al sur, es posible que se hayan encontrado pruebas de la exploración romana en la Ciudad de México en la década de 1930. Los arqueólogos están de acuerdo en que esta cabeza de terracota parece ser un artefacto claramente romano, lo que sugiere que los antiguos romanos se las arreglaron para navegar hasta el continente americano. Si esto es cierto, pone en duda muchas cosas que creíamos saber sobre la historia americana. Sin embargo, los investigadores no han podido descartar la posibilidad de que la cabeza, aunque es genuinamente romana, fue traída por marineros europeos mucho tiempo después. Pero fue encontrada debajo de un edificio precolonial construido en el siglo XV, por lo que podría ser incluso antes de Colón. Número 3. La piedra de Kensington. La piedra de Kensington podría ser una prueba más de los vikingos en América. Esta enorme roca fue desenterrada cerca de Kensington, Minnesota, en 1898. Está cubierta de runas nórdicas y ha sido traducida por eruditos como un mensaje que describe una desafortunada expedición al sur de Vinlandia. Pero los expertos han sido escépticos de la piedra rúnica desde el principio, diciendo que la traducción está más cerca del sueco del siglo XIX que del sueco del siglo XIV que se dice que es. Considerando que fue encontrada en el siglo XIX por un inmigrante sueco, Olof Hoffmann, en un principio parece que es un engaño. Sin embargo, nadie ha sido capaz de desacreditarla por completo. Número 2. La batería de Bagdad. Se te perdonaría que pensaras que esta reliquia es solo una simple y antigua jarra. Encontrada en 1938, el inusual contenido de esta vasija de arcilla atrajo inmediatamente la atención. Dentro había un tubo de cobre y una varilla de hierro y algo de evidencia de electrodeposición. Esto llevó a la teoría de que la jarra es de hecho una batería y se ha evidenciado como un objeto similar que al ser recreado era capaz de generar una corriente eléctrica. Sin embargo, otros dicen que no hay evidencia definitiva de que se haya electrochapado, un proceso que no se inventó hasta el siglo XIX y que puede haber sido usado para almacenar pergaminos antiguos. Antes de descubrir nuestra misteriosa selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. La piedra del lago Winnipesaukee. ¿Qué significa esta piedra y es un engaño antiguo o moderno? El martillo de Londres. ¿Cómo se incrustó un martillo hecho por el hombre en una piedra caliza de 400 millones de años de antigüedad? La bahía de las jarras. ¿Cómo terminaron estas jarras romanas en río y son realmente romanas? Número 1. El mecanismo de Anticitera. En 1901, este mecanismo fue descubierto en un naufragio en la costa de la isla griega de Anticitera. Desde entonces ha sido descrito como la computadora más antigua del mundo, construida en bronce hace al menos 2000 años. Pero durante décadas el propósito de este dispositivo fue eludido por los científicos. Ahora se cree que el mecanismo se usaba para calcular los movimientos de los cuerpos celestes, para predecir eclipses, entre otros fenómenos astronómicos. Sin embargo, todavía es desconcertante cómo los antiguos griegos, a pesar de lo avanzados que eran, lograron inventar algo así y luego que la tecnología desapareciera por completo hasta la Edad Moderna. ¿Cómo pudo algo tan increíble desaparecer de la historia? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es una herramienta? Una de las herramientas más simples y comunes son los desarmadores, ampliamente usados desde la Edad Media. Incluso parece ser que el mismo Leonardo da Vinci ya los usaba. Pero, ¿y cómo funciona? Cualquiera entiende y sabe cómo usar un destornillador. Es la cosa más simple del mundo. Pero ¿cómo funciona? Esta herramienta sirve como multiplicador de fuerza. Si sujetamos firmemente el mango del desarmador y lo giramos con cierta fuerza, se produce lo que en física se llama momento, y se refiere a la relación de una fuerza ejercida a una cierta distancia del punto de aplicación. Este momento es uniforme a todo lo largo de la herramienta, pero como la punta tiene un diámetro menor, por lo que entonces la fuerza resultante es distinta a la aplicada originalmente.
De hecho, en cualquier desarmador, por lo general, la fuerza se multiplica hasta 6 veces. Estas son las ventajas que nos da el emplear un destornillador. Ahora que viste la explicación del desarmador, ¿qué pasa con las pinzas o unas tijeras? ¿Podrías explicarlas?